Corintios, capítulo 11, versículo 16. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apodreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Vamos a dejarlo hasta allí. Mira esto. Aquí Pablo está hablando a los corintios y está tratando de establecer su ministerio, de todas las cosas que él hacía por amor al Señor. Si nosotros nos devolvemos al capítulo 5 de esta misma epístola, Pablo dice en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Sí. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando en este capítulo 5 de que él vivía confiado siempre en el Señor. Él deja claro que nosotros los creyentes andamos por fe, no por vista. Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo procuramos, o sea, tratamos de serle agradables al Señor. ¿Y esto por qué? Porque él dice que mientras nosotros estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos ausentes del Señor mientras estamos en el cuerpo? Porque somos personas que siempre vamos a, desde equivocarnos hasta pecar, porque estamos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que Dios condenó el pecado en la carne para poderle dar vida a los que creen en Jesús. Entonces, Pablo dice que en él está esa esperanza, esa confianza, y cada día procura serle agradable al Señor. Entonces, él en el capítulo 11 empieza a defender su ministerio. ¿Qué podemos establecer acá del ministerio de Pablo? Que era alguien que se esforzaba. ¿Se esforzaba por qué?
por hablar de Cristo. Dice que habla como loco, en trabajo más abundante, en azotes sin número, pasaba circunstancias por la fe. Circunstancias por la fe. Y era alguien que se esforzaba siempre para servir al Señor. Entonces él trata de establecer acá que él más, tratando de establecer que él en su carne, en su cuerpo, porque él dice en el versículo 18, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Cuando él dice según la carne es porque ya él es establecido, y a los filipenses también le habló esto, que, o sea, nosotros lo que éramos en la carne, ya lo tenemos por basura, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos si no ganamos a Cristo. Tenemos que ganar a Cristo. Y eso se hace por fe. Entonces, Pablo trata de expresar acá que él en su carne trataba de hacer las cosas para Dios. Trataba. Pero Pablo dice acá, en el versículo 26, en el final de la línea, dice, peligro entre falsos hermanos. Y esto es importante. Esta palabra hermano viene de una relación, pues por lo menos humana, los hermanos somos de un mismo vínculo o de un mismo parentesco. Parentesco. ¿Por qué? Porque un vínculo, por lo menos nosotros nos une un vínculo de hermanos. Por ejemplo, Francia es mi hermana por papá y mamá, ¿verdad? Pero por lo menos acá se puede ver otro vínculo, por lo menos Kelly y Alejandro. Ellos no son hermanos de sangre, pero hay un parentesco. ¿Por qué? Por la unión de Yoneira conmigo, ¿se ve? Entonces, hay otro vínculo, pero establecido, de parentesco. Entonces, nosotros entendemos que hermanos están relacionados por algo que se une, pues. Nosotros cuando nos unimos a Cristo, somos hermanos porque nos unimos a Cristo. Somos hermanos por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice peligro entre falsos hermanos, esta palabra falso habla de personas que no son hermanos. Y es lo que yo quiero hoy tratar de establecer acá. ¿Qué nos hace hermanos? Nos vincula a Jesucristo. Recuerdan la prédica del domingo pasado que estábamos solícitos, dice Pablo a los Efesios 4, solícitos. ¿En qué? En mantener la unidad del Espíritu, la unidad, esa unidad que el Espíritu nos da a nosotros. El Espíritu nosotros nos une ¿cómo? Por Jesucristo. Cuando nosotros creímos a Jesucristo, Él nos une. Pero ahora que nos une, vamos allá a Efesios 4, para recordar un poquito. Vamos a leerlo del versículo 3, leo en el nombre de Jesús. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese es de Efesios 4:3 en adelante. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Lo que yo quiero es dejar claro que Pablo venía hablando que es algo que es igual. Una fe, un Señor, un bautismo, un Padre que es sobre todo y en todo y por todo. O sea, no hay nada desaveniente en nosotros. Todo nos une, pero no nos une lo que nosotros somos. No, nos une lo que creemos. Lo que creemos. Por eso cuando yo veo esto, si nosotros nos ponemos a tratar de deletrear esta epístola, vamos a ver que Pablo está yendo en contra de algunos. Podemos decirlo nosotros a nuestra manera. Con alguien está peleando Pablo allí. A alguien le está diciendo esas palabras. A alguien quiere establecerle lo que es realmente un apóstol. O sea, Pablo defiende su posición. Por algo está acá, esta epístola. Dios honra a Pablo, Dios lo honra, porque el que mantiene esta palabra hasta el día de hoy,
no son lo de las Sociedades Bíblicas Unidas, ni fue Valera, ni fue Casidoro, no. Los que mantienen esta palabra el que mantiene esta palabra hasta el día de hoy se llama Cristo Jesús. En todos los tiempos ha mantenido su palabra, porque Él dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero allí estará mi palabra permanente. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta de que Pablo está en una lucha con alguien. Pero cuando vamos a otras epístolas, a otros libros, nos damos cuenta de que los apóstoles y siempre el pueblo de Cristo estaba en una lucha con alguien. Y cuando digo el pueblo de Cristo, hablo de los que en realidad eran el pueblo de Cristo, porque Pablo acá lo está diciendo, no yo. Peligro entre falsos hermanos, porque hay falsos hermanos porque no se vinculan con uno. ¿Por qué? Porque la fe es una, un espíritu, un bautismo, un Dios, todo, es una misma esperanza de vuestra vocación, profesión. La profesión, si usted es administrador, si otro es licenciado en informática, las profesiones difieren una de la otra. Aunque ambos son profesionales, difieren una de la otra. Nosotros tenemos una misma profesión, está diciendo el Espíritu Santo. O sea, es esta enseñanza, es esta doctrina. Esto es lo que nos hace realmente hermanos. Hermanos, o sea, Jesús dijo, todos ustedes son hermanos. ¿A quién? A sus discípulos, los que estaban aprendiendo de Él. Pero en una ocasión dijo, uno de ustedes es diablo. O sea, no es mío, no es mío. Aunque yo lo escogí, no es mío. ¿Se está viendo? ¿Por qué no era de Él? Yo he explicado esto, creo que mucho acá. ¿Por qué no era de Él? Porque mientras Jesús estaba hablando, Él estaba haciendo algo que Jesús le decía que no hiciera. Entonces, no era de Él. Esto no quiere decir que, bueno, porque usted un día cayó, no le estoy hablando de eso. Esto quiere decir si un día cayó y no pudo levantarse o hasta el día de hoy no quiere arrepentirse, sí hay un problema. Pero si ya se arrepintió y se levantó, usted procura hacerle agradable al Señor. Usted está tratando de ir. Y eso es lo que nos distingue a nosotros como gente de fe. Porque si nosotros nos vamos al libro de Números, en el capítulo 16 de Números, aquí vemos el pueblo que Moisés dice, que es el pueblo de Israel, que Dios escogió para que fuesen un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Para eso los escogió Dios a ellos. Para hacerlos una nación santa, nota, una nación, un pueblo santo, iba a ser Israel. Pero ellos cayeron delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? A causa de la falta de fe, por la incredulidad. Eso dice el apóstol a los hebreos en Hebreos 4, que no entraron por incredulidad. O sea, desobedecieron porque no creyeron que Dios era el que los llevaba y el orden establecido en medio del pueblo, que era de Moisés para abajo, era el orden de Dios, no de Moisés. Porque Moisés se lo dijo muchas veces, ¿quiénes somos nosotros? Sencillo. Él estaba claro que no era nadie, sino fue que Dios lo puso. Esa es una diferencia que este pueblo nunca entendió. Y aquí vemos, por ejemplo, el número 16, la rebelión de Coré. La revelación, ojalá hubiese sido revelación. La rebelión de Coré, pues se rebeló. Mira esto. Y dice en el capítulo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, dice el Espíritu Santo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación del Señor? Amén. Todos son santos, sí. Cuando nosotros leemos todo esto y leemos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que eran santicos todos, ¿verdad? Por eso cayeron delante del Señor, porque eran tan santos que cayeron delante del Señor. Pero miren esto acá. Ellos eran una congregación, deberían ser todos hermanos, porque Dios le había dado la ley a ese pueblo para Él ser su Señor,
ser su Dios, y así como dice 2 Corintios 6, ser su Padre, y ellos sus hijos. Pero este pueblo nunca entraron en el vínculo, en lo que nos podía vincular con Dios y hacernos hermanos. ¿Se ve? ¿Sí? Porque eso es lo que nos vincula, eso es lo que nos hace entrar en esa generación, pues en esa generación que dice el profeta Isaías, que ¿quién contará la generación de él? O sea, de Jesús, porque su vida fue quitada de la tierra, ciertamente. ¿Quién la contará? Pero esto lo decimos ahora nosotros de otra manera. ¿Quién podrá contar esa generación tan grande que el Señor salvó? Mira esto. Sí, nosotros vemos acá que estos hombres se levantaron contra Moisés y Aarón. Para yo entender esto no tengo que buscar mucho. Yo me devuelvo y comienzo en Éxodo cómo comenzó la historia. El pueblo gemía, el pueblo lloraba, y miró Dios desde el cielo su aflicción, y dice la Escritura que nació un niño y a Dios le agradó, Moisés. Dios lo conoció desde antes, y Dios dijo, bueno, este va a libertar a mi pueblo. Por lo que él escuchó, el clamor, lo reconoció, se acordó de su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y lo reconoció. Y Dios empieza a tratar con este hombre. A tratar, cuando decimos a tratar, Dios empieza a prepararlo con situaciones, circunstancias, para llevarlo hasta donde él quería tenerlo. Por eso vemos que Moisés le dice, heme aquí, porque Dios lo puso donde lo quería tener, porque Dios es Dios, hermano. Se nos olvida a veces eso. Dios es Dios. O sea, no hay otras palabras para hablar de Él. Sí, acá vemos que este hombre, Dios lo empezó a preparar, después cuando estaba listo, llegó el tiempo, Dios lo mandó a donde Aarón, para que con Aarón fuesen al faraón, y esto porque Moisés decía que él no sabía hablar, entonces Dios le dijo, yo conozco a tu hermano Aarón, anda. Y es tremendo esto. Después Dios hace señales y prodigios con Moisés y saca ese pueblo. Ahora, ese pueblo que estaba allí, que había estado allí simplemente porque Dios lo sacó por mano de ese Moisés, ahora le decía a Moisés, o sea, ¿por qué ustedes se ponen sobre la congregación? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros lo vemos así, podemos pensar que el problema es Moisés. No, el problema nunca iba a ser Moisés si Moisés no hubiese tomado ese lugar. Pablo no hubiese sido un problema para los falsos apóstoles si Pablo no hubiese tomado ese lugar. ¿Cuál lugar? El de tener las palabras de Dios en su boca. Ese es el lugar que nos trae las circunstancias. Porque Jesús dijo que padeceríamos por causa de su palabra. No por cualquier cosa, por la palabra. O sea, cuando viene la persecución es por causa de la palabra, no de nosotros. Usted no es nadie, ni yo soy nadie, para quedar claro. Ninguno somos. Si nosotros nos hacemos a las cosas del mundo, el mundo nos adopta como ellos. Pero si nos hacemos a Dios, el mundo se opone. No lo digo yo. Si vamos a 1 de Juan, en el capítulo 4, dice Juan de la siguiente manera en el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Hay un espíritu de verdad, dice Juan, y un espíritu de error. No confundamos, bueno, el espíritu de error es el espíritu del anticristo. No, él viene hablando de esto, no, el espíritu del anticristo. Pero el espíritu del error es el espíritu de algunos que se acercan a Dios y no entienden lo que realmente hay en la fe, lo que realmente hay en sus vidas desde que se convirtieron a Cristo. No lo entienden.
porque a veces andamos, pero andamos en la carne, no como dice Pablo, aunque estamos en el cuerpo, procuramos serle agradables. ¿Cómo se puede hacer eso? Jesús dijo que en el Espíritu, porque la carne es débil. ¿Cómo es esto en el Espíritu? Siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pablo dice a los Efesios que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Hay una lucha, pero una lucha ¿para quién? Para aquel que realmente está escuchando a Dios. Porque le pongo este ejemplo. Yo he conocido a muchos que dicen ser cristianos y usted lo ve que pareciera que nunca hubiesen reconocido a Cristo porque están igual metidos en el mundo. Y usted no ve que ellos padecen como otros que son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos en realidad dicen de la boca para afuera, hicieron una confesión, van a la iglesia, pero no han salido del mundo. Y mientras no salgan, aquellos espíritus no van a luchar contra ellos, porque ¿para qué pelear contra los que son de ellos? Porque dice que un reino dividido no puede permanecer, o sea, Satanás no está dividido contra Satanás. ¿Se ve? Si Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Acá hay una relación que Jesús mismo trató de establecer. Entonces, la lucha viene es realmente allí. Entonces Juan dice, el que es de Dios nos recibe. El que es de Dios no, yo voy para la iglesia, no. Pablo está diciendo peligro entre falsos hermanos, porque hay falsos hermanos. Hay gente que se acerca a Dios y realmente no hay ese celo por las cosas de Dios. Están más tratando de juzgar al otro, de ver si en el otro hace, yo también, si aquel no hace, no entienden la vida de la fe. Aquel de repente está tropezando, pero cada día se levanta con el deseo de servir a Dios, con el deseo de vincular su vida con Dios. Porque cuando Juan dice que el que no es de Dios no nos recibe porque es del mundo. Cuando dice que es del mundo es porque su vida la adecúa al sistema, porque nosotros tenemos que entender que nosotros, si vamos a la realidad, también estamos en el mundo, somos del mundo, Dios nos creó en el mundo, pero nuestra vida la adecuamos a Dios. Cada cosa queremos ordenarla a Dios. O sea, nosotros tenemos necesidades igual que cualquier otro ser humano, pero nuestras necesidades las adecuamos nosotros a Dios. Ahí está la diferencia. Eso es lo que nos hace a nosotros ser de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos guía a esa manera. Si nosotros no lo hacemos de esa manera, porque el Espíritu no nos está guiando a esa manera. O sea, cuando yo veo a Pablo, yo veo que Pablo no está yendo en contra de alguien que de repente dijo algo malo de él. No, Pablo está yendo en contra de los que dicen estar realmente en las cosas de Dios, pero no lo están. Y acá está la diferencia, porque Coré, cuando va en contra de Moisés, Coré va en contra era porque las palabras de Moisés le eran fuertes. Le eran fuertes. Entonces Coré se indignaba. Se indignaba, pero ¿por qué? Porque lo que Moisés hablaba era fuerte. Pregunta, ¿por qué lo que Moisés hablaba era fuerte? Porque no era ni de Moisés, es de Dios. Porque la Escritura nos dice que las palabras de Dios son como aguijones, son como clavos hincados. Dice que es espada de dos filos. Dice que traspasa, penetra. La palabra desnuda. ¿Quién le gusta que le saquen los trapitos al aire? Bueno, la palabra saca los trapitos al aire. A nadie le gusta. Sí, a nadie le gusta que le saquen los trapitos al sol, la palabra. Al aire. Al aire también se seca. Al sol. A nadie le gusta. Pero eso es lo que hace la palabra del Señor. Entonces, cuando nos pasa, entonces, ¿a quién vamos a ver? Al que está hablando ahí. ¿Qué es ese? Y es así, somos seres humanos. Entonces, Pablo está diciendo, pero es que nosotros andamos por fe, no por vista. Si usted anda por vista, va a ver que está allí. Pero si usted anda por fe, usted va a estar probando si todas esas palabras
son avaladas por el Espíritu Santo. Y si están avaladas, arrepiéntase, porque está compareciendo ante el tribunal de Cristo y va a recibir según lo que haga en el cuerpo. Lo va a recibir, sea bueno o sea malo. Lo va a recibir. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios nos llama, Dios no nos llama a nosotros a simplemente, bueno, te llamo, dijiste que yo soy el Señor y toma, ahora un día vengo y te llevo al cielo. Qué papaya, ¿no? Esa no es la enseñanza de la Biblia. Tito 2:13 nos dice, Tito 2:13 nos dice que, leo en el nombre de Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí Pablo nos está diciendo para qué se entregó Jesucristo. O sea, Jesucristo se entregó ¿para qué? Para limpiar para Él, para lavar para Él, para emblanquecer para Él, para planchar para Él un pueblo propio, de Él, no de más nadie, de Él, y que sea celoso de buenas obras. Para eso Jesucristo se entregó. Hay algunos que dicen, no, se entregó para salvarme, ¿sí? Va a salvar a los que creen en Él. Se entregó para preparar un pueblo para Él, para presentárselo delante de Él mismo. Una iglesia propia, que no tenga mancha ni arruga. Para eso murió Jesucristo. Eso lo sabe el que realmente entró en este vínculo. Porque hay algo especial que hace el Espíritu en nuestras vidas. En algunos no pasa. ¿Por qué no pasa? No es porque, tú tienes el don. No, no pasa porque le falta comunión con el Espíritu, le falta unidad al Espíritu, le falta cercanía con el Espíritu. Pero cuando nosotros, el Espíritu está con nosotros, Jesús dijo, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda. Esto yo puedo explicarlo porque lo vivo y cualquier creyente debería poder explicarlo. Cuando nosotros estamos en algo que el Espíritu nos recuerda lo que Jesús dijo. Vienen las palabras, vienen los mandatos del Señor a nuestra vida, para que nosotros veamos lo que Él enseñó. Ese es el Espíritu en nosotros. ¿Y por qué lo hace? Por esa comunión, por esa cercanía a Él. Él nos puede hablar y nosotros escucharle. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Dice Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que siguen a Jesús porque escuchan su voz y le siguen. Entonces, escuchar su voz, bueno, aquí están sus palabras, salen por toda la tierra, pero no todos las escuchan. Entonces, entendemos esto. O sea, sí, yo escuché, sí, pero realmente eso es escuchar. Porque escuchar es cuando realmente presto atención y me voy hacia eso. Ahí es que escuché. Ahí es que escuché, porque Daniel habla de que los entendidos comprenderán todas las cosas. Las entendemos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que sabemos que Dios nos está hablando y nos inclinamos. Entonces, ¿por qué comprendemos? ¿Porque somos muy entendidos? No. Pablo habla de que Él nos revela porque nos volvimos al Señor. O sea, el que se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nos volvemos al Señor, ¿cómo nos volvemos al Señor? A sus palabras, a lo que Él está hablando. ¿Esto es fácil? No es fácil. Por eso el reino de los cielos es para los valientes. ¿Quiénes son los valientes? ¿De qué hablo yo cuando digo que no es fácil? No es fácil porque a veces nos olvidamos de esto que Pablo está diciendo, que estamos en un cuerpo. ¿Y qué nos pasa en un cuerpo? Que de repente el hermano que va a hablar le dijo algo y a usted no le gustó, entonces eso está ahí de estorbo para que las palabras de Dios entren. Que de repente vino molesto porque le pasó algo, entonces eso está ahí de estorbo para que las palabras de Dios entren. ¿Qué hace el valiente? Supera todo eso y las palabras de Dios llegan. ¿Y qué hacen las palabras de Dios? Dice Santiago que esas palabras nos pueden salvar nuestra alma.
pero tenemos que desechar todo engaño, toda mentira, toda inmundicia. Hay que tener esa valentía para superar aquello y alcanzar, porque esto es lo que nos vincula, esto es lo que nos hace realmente de Dios. Pedro lo explica: renacidos, vueltos a nacer, no de simiente corruptible la del hombre en la mujer, la simiente, eso es corruptible. Entonces él dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nosotros volvemos a nacer por esta palabra. Y al volver a nacer, somos hermanos de otros que también volvieron a nacer por causa de la palabra. Por eso hay gente que no es nacida de nuevo. ¿Cómo uno se da cuenta que no es nacida de nuevo? Porque la palabra en ellos no habita. Jesús le decía a los judíos, ¿por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? ¿Qué es esto? ¿Por qué mi palabra no puede entrar en ustedes? Porque les hablo y los veo que están tan distanciados de lo que estoy diciendo. Esto es impresionante, porque en el tiempo de Esdras dice que Esdras estaba en un lugar más alto. De aquí entendemos por qué los púlpitos en la iglesia son más altos. Y él hablaba las palabras del Señor al pueblo, y él hablaba del libro de la ley. Y dice que todo el pueblo lloraba y se compungía. ¿Por qué? Porque estaban escuchando. Estaban escuchando. Hermano, pero estaban escuchando de verdad. Y las palabras de Dios entran. ¿Y sabe quién es la única que nos quebranta? La palabra de Dios. Si usted dice, no, yo no siento lo mismo, porque ya la palabra de Dios en su vida ya no puede entrar, porque usted no la recibe. Porque usted no la recibe. Entonces la palabra de Dios no puede hacer en su vida nada. Hasta que ella no entre, en su vida nunca va a haber nada, porque el Salvador es el Logos, la palabra. El Logos, la palabra. Sí, cuando eso deja de pasar, nosotros perdemos todo. Y estamos ignorando que ya hay un dictamen sobre eso. Hay un dictamen. Porque a veces pensamos que mantenerse en los caminos del Señor es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenemos que ir escuchando al pastor. Jesús dijo, el que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero ya David había hablado de Jesús y había dicho, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos. Pero David también dice, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor nos pasa a nosotros por todos esos lugares. ¿Cómo? Con su palabra. Esta palabra que dice el salmista, y la palabra probó a José. ¿Cómo lo probó? Por los tiempos, las situaciones. En que José podía decir en la cárcel, bueno, pero si Dios está conmigo, ¿por qué no pasa lo que yo soñaba? ¿Por qué no veo lo que yo tenía en mis sueños? ¿Por qué estoy preso aquí? O sea, José pudo haber dicho eso, pero él no dijo eso. La palabra de Dios lo probó. En su corazón estaba, Dios lo va a hacer. Y esa es la fe que Dios espera en nosotros. O sea, ¿por qué? Porque él estaba atento, era lo que Dios le había hablado, a lo que Dios le había dicho. Y acá está la diferencia. Esto es lo que dice que somos de fe. Y esto es lo que Pablo está tratando de expresar. Hay falsos hermanos que dicen que son creyentes, están ahí porque tienen cierto temor de que se van a ir para el infierno, pero en realidad no quieren buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya perdieron la sensibilidad, perdieron las ganas, perdieron la manera de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no lo escucharon. Se olvidaron de que las palabras eran de Dios. Porque este es el detalle, que a veces tenemos a los hermanos y como se equivocan, pensamos que no son hermanos. No, lo que nos vincula es la fe. La fe. Y la fe es la que nos hace actuar. Y usted ve el hermanito, se equivoca, pero el hermanito trata de, y está siempre insistiendo, y la hermanita buscando. ¿Por qué? Porque es la fe lo que nos vincula y lo que nos relaciona. Pero cuando no hay fe, usted ve que la gente se desgana y hace las cosas por hacer, por conveniencia. Y entonces, ¿eso a quién va a destruir? A Pablo no lo destruyó. Ahí estuvo Pablo. Y lo que decía era que era peligroso esa gente que eran falsos hermanos, pues, porque más en el tiempo de él era más peligroso que
que por lo menos nosotros hoy acá, porque en otros lugares del mundo para otros es hasta más peligroso que lo que era para Pablo. Porque no es cualquier cosa, hermano. No nos acercamos a una religión, nos acercamos a Cristo Jesús, que dio su vida para comprarnos, redimirnos, comprarnos para Él. Para Él, por eso dice que fuimos comprados con sangre. Él nos compró, ¿para qué? Para hacernos un pueblo exclusivo de Él, exclusivo. Entonces por eso es que Santiago dice que el Espíritu que Él colocó en nosotros, que hizo morar en nosotros, nos anhela celosamente. Nota que esta palabra se repite muchas veces. ¿Por qué celosamente? Dios es celoso, un Dios celoso. Y dice que Jesús purifica para Él un pueblo propio, celoso. Nota, o sea, Dios dice, si es mi hijo, tiene eso que yo soy. Y Dios es celoso, ¿en qué sentido? En el mismo sentido que su iglesia. Celoso porque se vean buenas obras de Dios. De Dios. Hoy, ¿por qué el tiempo es tan peligroso? Pablo lo profetizó en su tiempo y lo habló a Timoteo, que vendrían muchos falsos profetas. Y hoy una iglesia, hoy, cuando digo hoy, estoy hablando de que en el mayor, en el común, una iglesia le han establecido parámetros que no son los parámetros de la Biblia. Las iglesias hoy están más en el humanismo que en lo que Dios enseñó. Y allí está el problema. Allí está el problema. Porque lo que Pablo decía, cuando yo leo esto, yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque cuando Pablo hablaba eso, muchos podían decir, bueno, Pablo, pero ¿dónde está el amor? Ellos un día el Señor los va a tocar. Como hay gente, yo he escuchado, uy, ¿qué sabes tú si era un alma de Dios? Hablan así, uno dice, bueno, si es un alma de Dios, escucha la palabra. Porque dice Juan que el que es de Dios nos oye. ¿O no dice eso, Juan? El que es de Dios nos oye. No es que, pero es que le pasó esto. No, pero es que esto está desanimado. No, Señor. No, Señor. Ellos los iban a matar y murieron por Jesús. Y muchas veces lo iban a matar. Ayer estaba en el tiempo hablando. Él lo mataron por Jesús, a ese Pablo. Y ahí estaba hablando él y diciendo que tenía peligros de muerte por hacer la obra de Dios. Entonces ahora hemos convertido todo, que no, ¿qué sabes tú? No le hables la palabra del Señor así, no le hables este tema ahorita porque no es conveniente. O sea, ya no es todo el consejo de Dios. O sea, ya la palabra vamos a nosotros a tratar de disponer cómo lo vamos a hablar, ¿no? Pablo decía, yo hablo como si estuviera loco. O sea, muchos cuando hablo dicen, ¿qué le pasa a este loco? Eso decía Pablo. ¿Por qué? Porque hablaba de Cristo como loco, porque creía era estas palabras, que el mundo no las cree. Son palabras para el creyente. Si vamos a Hechos 13, dice la palabra en Hechos 13, mira esto, en el versículo 26, Hechos 13, 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes teméis a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Amén. Y vemos todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Dice acá Pablo. ¿Por qué Pablo habla esto?
¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque no conocían las palabras de las cuales se hablan. Dice acá en el día de reposo, nosotros los días de servicio. Ellos no las conocían. Pero ¿por qué no las conocían si ellos las escuchaban? Ellos las escuchaban. Usted ve, y en estos tiempos se cuenta históricamente que en las familias se sabían la ley, se la sabían en las casas porque las aprendían de memoria, las palabras de Dios. O sea, ellos no las sabían. Ahí está el detalle. Porque cuando aquí habla el apóstol Pablo, está diciendo que cuando Juan terminaba su carrera, decía que venía otro que era antes de él, aunque venía después, y era más poderoso que él. Y cuando Pablo habla a los corintios y dice que el que no se ha convertido al Señor, todavía el velo de Moisés está sobre ellos. ¿Cuál era el velo de Moisés? El que Moisés se ponía cada vez que iba a encontrarse con Dios, para que no se le viera delante del pueblo el resplandor que le dejaba Dios. Y se ponía un velo para que el pueblo no viera el resplandor de su cara. Es tremendo. Pero Pablo dice que nosotros ahora a cara descubierta vemos la gloria de Dios. ¿Quiénes? Los que Jesús hace así, nos dice, miren, qué bendición. ¿A quién Jesús le dice así? Miren, aquel que realmente quiere buscarlo. Jesús le dice, mira. Jesús le dice, no hay palabra, abre la boca que yo daré palabra. Él es fiel. ¿Por qué? Porque quieren estar con Él, porque quieren buscarle, porque reconocen su naturaleza y dicen, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Esos son los chiquitos de Jesús, los que realmente Jesús reconoce, porque le reconocen a Él como Padre, Él los reconoce como sus hijos. Tan sencillo como eso. O sea, no podemos nosotros venir y ahora establecer algo diferente. Está en el tiempo, sí. El que está viendo la palabra y está viendo los tiempos sabe, mira, todo se cumplió. Todo se está cumpliendo en nuestros ojos. La mayoría de las iglesias no son en realidad la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se desprendieron al humanismo. ¿Y qué hablaba Pablo? Amadores de sí mismos. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? Eso. Trata de presentar un amor que hasta se establece como más bueno que el mismo Dios de los cielos. Hay gente, yo la he escuchado decir, bueno, pero Dios no, ay, Dios si era malo, hacía esto. Pues ellos son más buenos que Dios. Ellos son más buenos que Dios. Cuando Dios le decía a su pueblo que acabara con toda una nación, era porque la nación se comían a sus hijos, tenían prácticas que eran malas. Y Dios los mandaba a erradicarlos. ¿Por qué? Para que esas prácticas no las agarraran otros pueblos. Para Él tener misericordia y perdonar. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende eso. A veces no entendemos que si usted practica algo y si usted no se vuelve a Jesús, usted siempre va a practicar eso. Y Jesús no quiere condenarle, pero Él es justo. Y va a llegar el momento donde Jesús le va a juzgar y le va a condenar por esas cosas. ¿Por qué? Porque ya Él lo ha dicho desde antes. Su pueblo entiende esto. Su pueblo entiende esto. Cuando yo veo que Juan habla en primera de Juan esto, a veces tendemos a decir, porque no leemos lo que antes se venía diciendo en primera de Juan 4, leímos hace un momento, en el versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora en el versículo 7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay personas que toman este texto bíblico y empiezan a leerlo desde aquí, desde el versículo 7.
Y entonces a alguien que de repente está corrigiendo, reprendiendo a gente que no se hacen a lo que Dios dice, le dicen, ay, mira, no tienen amor, ay, no hay un amor en ellos. Pero no es lo que Juan venía hablando antes. Juan no venía hablando de eso. Viene hablando del que guarda sus mandamientos. Viene hablando de esto, de que nosotros somos de Dios y el mundo no conoce a Dios, el mundo no nos recibe. ¿De qué viene hablando Juan entonces? Y para remate, Juan en su segunda epístola, en el versículo 9, Juan dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Yo pienso que Juan está siendo claro, pero lo entendemos cuando realmente escuchamos y leemos lo que él está diciendo. Es como algunos, yo les digo que tengan mucho cuidado con esto, que leen videos, porque hay personas que escuchan discursos de personas más en las cosas políticas, y agarran y toman desde unas palabras en adelante, y a veces si tomamos palabras sin tomar realmente lo que venía hablando la persona, podemos distorsionar totalmente lo que se estaba conversando, y lo sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Juan viene hablando claro. O sea, nosotros somos de Dios. Hay una diferencia cuando nosotros somos de Dios, que las palabras de Jesús están en nosotros. Alguien diría, bueno, pongámoslo, dime tú, ¿qué tiene de bueno que yo no reciba a alguien porque no tiene la misma doctrina que yo? Porque no cree en las palabras de Jesús. ¿Qué haría yo de bondad hacia esa persona? Bueno, realmente mucho. Realmente mucho. Primero, obedecerías a Dios. Segundo, harías mucho porque le puedes hablar de Cristo. Pero si tú recibes algo que no es de Cristo, 1 Corintios 5 dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando tú vengas a ver, vas a estar tan apartado que solo te va a tocar llorar y decirle al Señor, ayúdame, Señor, a volver, porque ya me he desviado tanto que ya no sé ni cómo regresar. Así de sencillo es. Porque cuando Cristo nos saca del mundo, no vemos de dónde nos está sacando, porque es Cristo. Porque es Cristo. Y cuando un niño chiquito es agarrado y tomado en brazos, no mira siquiera, sino sientes esa confianza de dónde va. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero cuando alguien se aparta y realmente creyó una vez, lo que va a ver es eso, y su corazón va a llorar porque no sabe cómo volver a Cristo. ¿Cuál es la manera de volver a Cristo? Escuchar lo que el Señor dice, escuchar lo que Él está diciendo y saber que Dios nos llamó a estar por fe. Porque mientras Él te esté hablando de algo y tú voltees a ver al lado, lo que Él te está hablando no es real si tú no tienes fe. Pero si tienes fe, tú vas a tener la convicción de lo que Él dice es más de que lo que estás viendo. Y cuando entiendas eso y venga, así como de Jeremías Lamentaciones, tú vas a decir lo que Él dijo, lo trajo. Porque esa es la bendición de la fe. Porque lo que usted piensa que es una realidad es una ilusión. Porque cuando venga eso que Dios dijo, aquello, ya no va a haber memoria de eso y va a quedar lo que Dios dijo. Créalo, porque es así. Siempre ha sido así y siempre será así. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y el que no se ha mantenido con Él, ha perdido. Créalo. Ninguno ha ganado y ninguno ganará. Porque la victoria es solo con Cristo Jesús. Él fue el único que venció. Y dice Juan, este mismo Juan del cual estamos hablando hoy, él dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Jesús le dijo a Pablo, anda que se conviertan por la fe que es en mí, dijo el Señor. En mí, dijo el Señor, en Él. ¿Cómo creemos en Él? Ay, yo amo a Jesús. No, en sus palabras. Sus palabras. Que Pablo dice en el tiempo que se leían todos los días de reposo. Nosotros pudiéramos decir, los pastores de cualquier iglesia dirían, en todos los días de servicio le hablo de las palabras de Dios para que las recuerden. Para que recuerden lo que Él dijo, que no falló en su tiempo y hoy tampoco va a fallar, porque Él sigue siendo Dios.
Él sigue siendo Dios. Si vamos a Jeremías 23, en el versículo 9, mira esto. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino. Y delante del Señor y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los paisales del desierto se cercaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Amén. Vamos a quedarnos allí. Reina Valera titula esto Denunciación de los falsos profetas. Mira esto, yo digo que es bueno uno meterse en los contextos y entender lo que está hablando el Espíritu Santo. Porque habla acá de adúlteros, pero adúlteros ¿por qué? Veamos el contexto. Dice, a causa de los profetas, o sea, los profetas son malos. No, pero no nos está hablando de los profetas verdaderos, sino de los falsos profetas. ¿Por qué falsos profetas? Porque no enseñaban lo que el Señor dice, sino de su corazón. Ay, Dios es bueno, Dios te ama. No, Dios te va a perdonar. Tú, órale, trata de buscarlo cuando te vayas a dormir un rato. Algunos se mantienen hablándole al Señor, hablando a las personas del Señor de esa manera. Y no es la manera que Dios nos da para hablar. Porque Jesús dijo, vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Y te voy a decir algo. Dice Hebreos 2 que él fue el primero que anunció esta salvación. Y a él lo mataron por hablar esto. Lo crucificaron en una cruz. ¿Quiénes? Nosotros los seres humanos. Sencillo. Pero es verdad, el ser humano mató a Dios. Mató a Dios hecho hombre. Dios en su sabiduría eso lo propició, era el consejo de Dios para salvarnos. ¿A quiénes? A los que realmente creemos en lo que Él dice, en sus palabras, en su enseñanza. Y le damos valor a Jesús en cualquier lugar porque estamos arraigados en lo que Él dice. Claro, ¿por qué le damos valor? No porque lo van a aprobar cuando usted lo haga, no, cuando usted lo haga le van a traer problemas, van a hablar mal de usted. Eso es lo que va a venir. Pero delante de Dios, eso tiene honra, gloria y alabanza, eso lo dice Pedro. Si somos vituperados por el nombre de Jesús, hermanos, somos bienaventurados, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque el poderoso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Qué bendición, ¿no? Qué bendición eso. Pero cuando realmente son las palabras de Jesús, las palabras que muchas veces ofenden, algunos escuchan esto y se ofenden. ¿Por qué? Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué mi palabra no? ¿Por qué los ofende? ¿Por qué mi palabra no puede entrar en ustedes? ¿Por qué procuran matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad? Esto decía Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Somos, dice Dios que desde que nos creó, vio al hombre y dijo, me arrepiento de haberlos hecho, porque su corazón siempre se inclina a lo malo. ¿Quién dijo eso? Dios. Sí. ¿Hay aquí algo que no deberíamos entender? No. Hay muchas cosas que no queremos entender, porque estamos llenos de humanismo. Y deberíamos estar llenos de Dios. Llenos de Dios. Mientras el humanismo dice, no, y ya la lona, si tú a un niño le haces así, puedes ir, bueno, pues, cadena perpetua. Y Dios dice, el que no corrige a su hijo, no lo quiere, dice Dios. No lo quiere, lo aborrece, no lo quiere. Es tremendo. O sea, el humanismo y Dios no pueden lidiar. No hay unidad allí. Porque Dios va más allá.
Por eso en el linaje de Jesucristo hay prostitutas, en el mundo no habría eso. En el mundo ustedes hacen algo, pero no, ahí tienen que huir puras vírgenes. Bueno, no sé dónde las buscarán hoy día, ¿verdad? Pero sí hay, pero las buscarán con lupa. Pero tienen que ser puros vírgenes, hombres, con lupa también. O sea, que no haya dicho una grosería. Eso es el humanismo. Jesús no, en su linaje hay prostitutas, hay moabitas que eran los enemigos de Israel. Lo que hemos estudiado en la Escritura, vemos cómo Dios hace las cosas. El niño que Dios le puso Salomón, que era un niño de paz, era un reino de paz, fue un niño de adulterio. Y dice la Escritura cuando lo mete en el linaje, Salomón, que era hijo de la mujer de Urías. Qué tremendo Dios. Porque Dios quiere mostrarnos que el humanismo con Él no va. Dios quiere enseñarnos que el que va a estar con Él es el que tiene fe. Porque el hombre no es bueno, Dios lo está diciendo, el hombre no es bueno. Usted no puede hacer cosas buenas. Usted necesita creer en Jesús. Y cuando la gente vea esa bondad, esas obras buenas, van a entender no que usted es bueno, sino que usted es discípulo de Jesús. Hay una diferencia en eso. Porque es el poder de Dios actuando sobre su vida. Pero a veces nos acercamos a Dios y aún venimos con esta actitud. Pablo tuvo que aprender esto. El Señor le puso un aguijón para que entendiera que era su gracia y eso le debía bastar. Porque Pablo se estaba levantando y es ahí mismo. Usted lee un poquito más y lo va a conseguir en el capítulo 12 completito, el aguijón de la carne. Dios se lo puso, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que le recordara que el único grande de este asunto es Él. El único bueno, le dijo Jesús al joven rico, es Dios. El humanismo no va con Dios. Y esto es importante. Si nosotros entendemos esto, lo entendemos todo. Porque cuando usted se equivoque no se va a condenar, se va a arrepentir de corazón. Y Jesús lo sabe, cuando nos arrepentimos de corazón. Y cuando lo haga, Jesús va a volver a levantarle y usted va a seguir adelante. Y esa es la diferencia. Cuando no, Jesús también lo sabe. Y lo bueno de Jesús en ese respecto es su misericordia. Pero Él es tardo. No es que no la derrama la ira, Él es tardo. Y eso debemos de saberlo. A Dios es mejor escucharle que estar aplazando. Cuando aplazamos, escucharle se hace más difícil. Dice el Señor a Isaías, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Un corazón que se engruesa, que se pone duro, es porque no escucha. Llega el momento que ya está muy duro, porque no escuchó, no quiso escuchar, no quiso atender. La fe es especial. La fe cuando Dios habla, aunque las palabras nos estén, sacando todo a la luz, la fe nos hace reconocer y decirle, gracias Señor por tu misericordia. Porque nos hace reconocer que Él es Dios y nosotros somos personas que vamos a atender a lo malo. Por eso dice David, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verá. O sea, yo voy a reconocer que Dios es justo y siempre va a ser hallado justo en sus palabras. Siempre. Voy a yo a tapar lo que, pero es que y tratando, hay personas que viven en esto, cada vez que escuchan algo que no le conviene porque los está desnudando, ahí mismito empiezan a tratar de poner mal al que está hablando. Es como aquellos que se la pasan todo el día o todos los días, todos los meses, matando los discursos de otros porque sencillamente les son contrarios. Qué bueno cuando tenemos un corazón que busca el ser reconocidos. Qué bueno cuando tenemos un corazón que buscamos y decimos, Señor, pequé, pervertí lo bueno y no me he aprovechado. Ten misericordia de mí. Qué bueno cuando reconocemos lo que somos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que al que le reconoce, Él le perdona.
Sin arrepentimiento nadie será salvo. Jesús dijo, antes les digo, si no os arrepentid, pereceréis igualmente. El arrepentimiento es algo que a veces no se habla de esto, pero es lo más importante para nosotras las personas. El arrepentimiento. Si usted no es capaz de arrepentirse, Dios nunca le va a perdonar. Dios no perdona al que no se arrepiente. Es así. La única manera de creer en Jesús es arrepintiéndonos, porque las palabras de Jesús son las palabras más tremendas que hay. Más tremendas. Sostienen al universo, para empezar por allí. Y nos declaran su verdad. Son firmes, son estables. Contra ella no podemos, por ella lo podemos todo. Y ahí está la diferencia. Lo que pasa es que a veces es más fácil guardar las apariencias, ¿no? Yo voy a la iglesia y esto, yo hago esto, yo cumplo con Dios. Hay gente que dice así, que cumple con Dios. Qué triste. Si en realidad pusiéramos esta palabra y tratarla de hacer realidad en nuestra vida, yo por ejemplo diría, uy Señor, qué problema. ¿Cómo haría yo para cumplir contigo? Si soy sincero, no creo que haya una manera de cumplir con Dios. No la hay ni la habrá. ¿Y por qué no la hay ni la habrá? Jesús dijo, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Eso es nuevo? No, eso viene desde el Génesis. El hombre es malo, dijo Dios. O sea, no hay manera de cumplir con Dios, pero hay gente que quiere cumplir con Dios. Yo le voy a dar un camino mejor, excelente. Crea en Jesús, crea en sus palabras, crea que Él es poderoso para salvarle. Créalo, que Él es el Dios que lo ve todo, que a donde usted va, Él va. Créalo. Créalo, que Él estima, es a quien estima lo que Él dice. El rey Josías, cuando se desgarró sus vestiduras porque se indignó, porque lo que Dios decía no se cumplía en medio de él, ni en medio de su reino, ni venía a tiempo el pueblo violando lo que Él decía. Y dice Josías, entre tantas cosas que dice, la ira del Señor está sobre nosotros. Cuando manda a consultar, si le dicen, de cierto es así, le dice el Señor, mi ira está sobre todo este lugar. Pero, qué bueno cuando el Señor dice pero, ¿no? Cuando está hablando algo contrario es bueno. Cuando está hablando algo bueno y diga pero, uy, yo no quiero escuchar pero. Pero el Señor dijo, pero a ti. ¿Por qué? Porque Él se indignó a causa de las palabras del Señor. Es así. Hay gente que se indigna por lo que le dice. Y Dios le está hablando y se indignan porque el Señor los desnuda. Pero hay gente que se indigna porque dice, uy, Dios habla esto y ¿por qué no lo escuchan? Esa es la gente que Dios aprueba. Esa es la gente que Dios ama. Pero tú, porque te indignaste por mis palabras, el Señor le dijo, a ti te libraré. Y en tu tiempo daré paz a este reino por causa de Él. Qué bendición cuando el Señor nos dice, bendeciré este lugar por causa tuya. Uy, gloria a Dios. El que entiende eso no dice, ay, yo soy muy bueno, no. Sino que el Señor le está diciendo, tú me has creído, tú miras mis palabras y me respetas. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Porque es lo único que pide Dios. Hay gente que no entiende esto. Cuando usted no escucha las palabras de Dios, cuando usted se molesta por lo que Dios dice, Dios le está diciendo, este no me respeta. Este no respeta que yo soy Dios. Pero cuando usted es alguien que se indigna por lo que Él dice, cuando usted escucha lo que Él dice, Dios dice, mira mi siervo Job, no hay otro como él, que me respeta, es íntegro, qué bendición. ¿Y cuál era la integridad de Job? Cuando vemos el libro vemos que su integridad no era ciertamente como la ven los hombres, porque muchos hasta el día de hoy lo juzgan, no, pero Job hizo esto, Job hizo lo otro, pero es que Dios no juzga la integridad allí. Dios la juzga en que Job le creía y respetaba sus palabras. Y lo dice al final,
a los amigos de Job le dice, ustedes no hablaron lo recto de mí, como mi siervo Job. ¿Por qué no podían hacerlo? Porque no respetaban las palabras de Dios. ¿Por qué alguien puede hablar de Dios correctamente? Porque respeta lo que Dios dice. Y ve a alguien falso y dice, no, ¿por qué usted habla eso si Dios dice esto? Porque respeta lo que Dios dice. Y aquí está la diferencia. Porque el mundo está lleno hoy, como en ningún otro tiempo, de hipócritas que se acercan a Dios y Dios lo sabe porque no honran sus palabras, no honran lo que Dios dice, no tienen celo. El Señor nos habló días atrás, mi casa y yo serviremos al Señor. Ah, usted dice eso no es solo palabra, usted tiene que tener valor para que eso se haga, para que eso se cumpla en la vida de uno. ¿Por qué? Porque así es que funciona, así es que se honran las palabras de Dios. Ah, pero no es fácil, no es fácil. Como el que va a corregir al hijo cuando duele. Y a veces duele tanto que, uy, Señor, dice Pablo, uy, yo lloraba por lo que le escribí. Pero después vi que era según Dios. Ah, Dios era malo entonces. Dios era malo, está diciendo Pablo. No. Pablo está diciendo que nosotros somos tan humanistas, tan carnales, que a veces Dios está haciendo algo y podemos pensar, ay, Señor, fui malo. Porque somos humanistas, carnales. Pero si vivimos por la fe, si actuamos por fe, vamos a ver que Dios va a ir haciendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque se le respeta en el lugar. Jeremías nos habla en el capítulo 7 que Dios estaba indignado porque era una cueva de ladrones. ¿Dónde era una cueva de ladrones? El templo ahí, en Judá. ¿Por qué? Porque entonces todos los que estaban allí, ninguno respetaba lo que Dios decía. ¿Por qué no lo respetaban? Porque es fastidioso. A veces como dice Malaquía, oh, qué fastidio es esto. Claro, porque preferimos pues estuviera viendo televisión. Ay, ¿verdad? Qué triste es esto. Porque Dios está diciendo eso por Malaquía. Ellos dicen que es despreciable mi alimento. ¿Qué es esto, mi alimento? Esta palabra de fe que hoy predicamos, que usted puede escuchar hoy. Usted lo ve, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo está su corazón delante de ella? Bueno, déjeme decirles que es muy importante cómo esté su corazón. Porque eso es muestra de cómo usted escucha a Dios. Su corazón. Por eso cuando nosotros escuchamos un mensaje, estamos pendientes y de repente escuchamos texto y vamos y buscamos porque estamos pendientes de lo que Dios dice, lo que Dios habla y nos investigamos a ver si estas cosas son así. Así somos los creyentes, hermano. No la iglesia que nos quieren vender hoy, que es mal llamada iglesia. No, los creyentes. Hay lugares que ni parecieran, usted de repente viera y ni parecieran que hay gente allí congregada, pero lo hacen así para guardarse. Porque ser creyente es creer a las palabras de Jesús, solo eso. Eso es lo que nos hace creyentes. Y haremos hasta donde Dios permita, y gloria a Dios porque Él es poderoso. Pero haremos hasta donde Él permita, según sus propósitos. Entienda esto, lo que Dios mira en usted es si usted es verdadero. Por eso Pablo dice, peligro entre falsos hermanos. Yo no quiero ser un falso hermano, no quiero ser un falso creyente, quiero ser un creyente genuino. Así de sencillo. Si usted no quiere ser hipócrita, reconozca sus errores. Me explico, cuando reconocemos nuestros errores, no tenemos que aparentar ser más de lo que somos, que nos hace hipócritas. Cuando reconocemos nuestros errores, no tenemos que estar aparentando algo bueno, ¿no? Porque, bueno, me equivoqué. ¿Se ve? Me equivoqué. Y son cuestiones. No tenemos que aparentar nada. Porque somos sinceros. ¿Y qué hace que nosotros seamos sinceros? Que somos personas que tememos a Dios. Y eso es lo primero que Pablo dice ahí en Hechos 13, y es importante tomar en cuenta. Pablo dice,
Dice, del versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes teméis a Dios, a ustedes enviada la palabra de esta salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que temen a Dios. Y es tremendo. Grave es eso. Usted a lo mejor escuchó o escucha la palabra de carambola, pero Dios siempre es claro. El Salmo 50 lo dice, yo siempre lo repito. Dios le dice al malo, o sea, al que no quiere guardar sus palabras, ¿qué tienes tú que tener mi palabra en mi boca? ¿Por qué? Ves correr y corres con él, andas con aquel, andas con el otro. Y son gente que no me honran, no me buscan. Y esto tenemos que entenderlo. Y aquí dice en Hechos 28, mira esto, en el versículo 23, Hechos 28, 23, Pablo dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Déjame decirte que todos los que iban eran israelitas, eran gente que se sabía la ley de Dios, era gente que compartían las cosas de Dios. Todos los que fueron a él, pero mira lo que dice, y algunos asentían a lo que se decía. Algunos decían, amén, si es así, Pablo, si es así, hermano. Pero otros no creían. Y acá está el detalle, déjeme decirle, que los que no creían, no eran de repente algunos que no decían amén, no. Hay gente que dice amén y no cree. ¿Es así? Yo he visto predicadores hablando y diciendo, y Dios lo va a enviar al infierno a los pecadores que estén así. Y hay gente, amén. O sea, que Dios lo mande a usted para el infierno así. ¿Ah? Y porque no están ni en lo que se está hablando. No están entendiendo lo que se les está predicando. Y mira esto. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Esto es tremendo porque esto lo está repitiendo Pablo. Cuando digo que lo está repitiendo, él dice que el Espíritu Santo lo habló por medio del profeta Isaías. Cuando yo veo que dice Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y veo que esto está acá en la escritura, entiendo que el Espíritu estaba repitiendo lo que habló por Isaías. ¿Se ve? ¿Se ve? Lo estaba repitiendo. ¿Y qué le estaba diciendo? Ve a este pueblo y diles. Ya no era el pueblo de Isaías, ya era el pueblo del tiempo de la primera iglesia. Ya hoy no es el tiempo, no es el pueblo de la primera iglesia. Hoy es a la gente que escucha acá en el renuevo de Jesús en los Naranjos. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo? De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Cómo? Pesadamente. Y sus ojos han cerrado. ¿Quiénes? Los que estaban aparentemente escuchando. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que aquellos que ya estaban allí, que no querían escuchar, ya no era ellos por sí solos, sino ya era el Espíritu Santo que estaba cerrándoles a ellos toda oportunidad de entender, de ver y de escuchar. ¡Qué tremendo! Ya no eran ellos que porque no querían escuchar a Dios, no escuchaban, sino ya era el Espíritu Santo que oyendo ellos no podían oír, que viendo ellos no podían ver, no podían mucho menos entender lo que Dios hablaba. ¿Por qué? Ahí lo está diciendo. 27.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Verdad? ¿Por qué? Ahí está diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente. A Dios, si no le gusta que uno lo sirva indolentemente, Él tampoco le gusta que uno lo escuche pesadamente. Dios quiere que uno lo escuche. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Y todo lo que hay debajo del cielo, incluyéndonos nosotros, somos de Él. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Nosotros. Sí. Si algo deberíamos hacer nosotros es cuando Él le hable, levantar el oído, como dijo Abraham, habla, Señor, dime, aquí me tienes. Como Elí le dijo a Samuel, cuando te hable, es el Señor. Dile, Señor, habla porque tu siervo escucha. Qué bendición. Cuando podemos escuchar al Señor. Cuando queremos hacerlo. No cuando podemos, porque a veces podemos y estamos, pues, bueno, estamos como cristianos a la secreta. ¿Cuándo se va a terminar este culto? ¿Por qué no entendemos que las palabras de vida, porque son palabras de vida, para que vivamos y no muramos? Y esta es la bendición. Yo pienso que muchos, un día cuando nos veamos en el cielo diremos, uy, qué bendición haber escuchado al Señor. Y esto no viene desde ahorita. Sara, cuando tenía a Isaac en las manos, dijo, y todo el que le escuchare se reirá conmigo. Esto lo dijo Sara. Vaya fe, pero fe a propósito de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ella sabía que un día iba a estar con todos los creyentes reunidos, alegrándose porque también escucharon a Dios. Y esta es la diferencia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No me diga usted que usted es alguien de fe si usted no escucha lo que Dios dice. No, y hermanito, hermanita, no, hermanito, hermanita, hay un vínculo. No nos hace hermano que venga otra persona, entonces usted es de esta manera y anda vestida de esta manera o está metido en un lugar así, entonces todo el que esté ahí es hermanito, hermanita. No, hay un vínculo que nos hace hermanos, hay un vínculo. Entonces, ese vínculo es el que nosotros tenemos que buscar. Y el de nosotros los creyentes, el vínculo es el logos, la palabra, Cristo Jesús. Es lo que nos vincula, Jesús. Jesús. No un Jesús que lo tenemos como una foto, como una imagen, no, un Jesús que viene siempre a nuestra vida como la palabra, a hablarnos lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él pide. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide? Ahí viene en su palabra lo que Él pide de ti. Sencillo, si eres creyente, vas a buscar esto es lo que pide el Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Acá está la diferencia. Cuando las palabras de Jesús entran en nuestra vida, hay una disposición en nosotros a obrar diferente. Cuando no entra, vamos a seguir obrando igual y créelo. Si sigues obrando igual, vas a tener el mismo resultado. No esperes si sumas 2 más 2 que te va a dar 20, porque siempre 2 más 2 va a ser 4. Si quieres algo diferente, tienes que escuchar lo que Jesús te está hablando y vas a ver que vas a tener algo distinto en tu vida, porque Él es la vida. Él lo dijo. Él no puede fallar. Esto el creyente lo sabe. No, pero es que escuchar, porque es difícil. No. Él no puede fallar, dice el creyente. Si Él lo dice, Él lo hará. ¿Cómo? No sé. Él lo hará, porque Él es Dios. Esta es la diferencia. Esto es fe. Eso es fe, hermano. Y nosotros debemos andar por fe, no por lo que vemos, no por lo que aparentamos, no por lo que se aparenta, no, por fe. Creemos en lo que Jesús dice. Si Él lo dice, así es. ¿Quién va a decir lo contrario si lo dijo Jesús?
Y esta es la diferencia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tus cosas. Gracias, Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.